La acusaron de robar, pero nadie imaginaba que ella era mucho más peligrosa que una simple ladrona. El sonido del aspirador resonaba por el pasillo del lujoso Hotel Estrella del Mar cuando Lina, con el cabello recogido y las manos gastadas por años de limpieza, escuchó su nombre gritado con furia. «Lina». La voz de Verónica, la jefa de personal, cortaba el aire como un cuchillo. Lina se giró, un poco asustada. Verónica se acercaba con pasos firmes, tacones que golpeaban el suelo de mármol y una carpeta en la mano. La expresión de su rostro no auguraba nada bueno. «Tenemos un problema», dijo, abriendo la carpeta y lanzando sobre la mesa unas fotografías. «Eres tú, ¿verdad?». Lina tomó las fotos con cuidado. Mostraban a alguien entrando a la suite presidencial, sacando un collar de diamantes de la caja fuerte. La figura se parecía mucho a ella, mismo uniforme, misma coleta. «Señora Verónica, yo no he robado nada», intentó decir con calma. «Ah, ¿no?». Verónica cruzó los brazos, su perfume fuerte llenando la habitación. «Pues el dueño del hotel piensa que sí. Y si yo fuera tú, empezaría a buscar otro trabajo». Lina sintió un frío en el estómago. Sabía que esas fotos eran falsas. Sabía que alguien quería destruirla. Pero mientras Verónica sonreía con malicia, Lina hizo algo inesperado. No se defendió. «Entiendo», respondió simplemente, bajando la mirada. «¿Entiendes?». Verónica arqueó una ceja. «¿Así que aceptas que eres culpable?». Lina levantó los ojos lentamente. Su mirada, tranquila pero firme, incomodó a Verónica. «No, señora, entiendo que esto», señaló las fotos, «es solo el comienzo». Verónica frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir con eso?». Lina guardó silencio. Guardó las fotos, se dio la vuelta y siguió limpiando el pasillo, como si nada hubiese pasado. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Esa acusación sería el detonante de un plan que llevaba años esperando poner en marcha. Aquella noche, al llegar a su pequeño apartamento, Lina sacó de un cajón un cuaderno viejo. En sus páginas había nombres, fechas, pequeños detalles que había ido recopilando durante los últimos 3 años trabajando en el hotel. Personas que habían abusado de su poder, engañado a empleados y robado sin que nadie sospechara. Al final de la lista, el nombre de Verónica estaba subrayado. «Por fin», susurró Lina, mientras afilaba un lápiz y escribía una sola palabra debajo del nombre: «justicia». Lo que Verónica no sabía, era que estaba acusando a la persona equivocada. Si quieres descubrir cómo Lina convertirá una falsa acusación en su mejor venganza, suscríbete ahora a Alma Negra. Mientras las voces se elevaban en la sala de descanso, Lina permanecía sentada en silencio, con la mirada fija en el papel que tenía entre las manos. Todos esperaban que estallara, que se defendiera con furia ante las acusaciones que amenazaban su trabajo. Pero ella no decía nada. Sus compañeros intercambiaban miradas confusas. ¿Por qué no respondía? ¿Acaso no sabía lo que decían? ¿O simplemente había perdido la fuerza para luchar? Lina anotaba cada palabra, cada detalle. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su pulso era firme. Sabía que esas palabras podían ser su sentencia, o la clave para algo más grande. «No entiendo por qué no dices nada», susurró una compañera, acercándose con cautela. Ella levantó la vista, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No es el momento para defenderme», respondió con calma. «Necesito escuchar todo». La tensión en el ambiente era palpable. Las acusaciones iban desde negligencia hasta sabotaje, y cada una caía sobre Lina como un golpe invisible. Pero ella estaba en otra dimensión, planeando cada movimiento con precisión. En su mente, una estrategia comenzaba a tomar forma. No se trataría solo de limpiar su nombre. Lina sabía que detrás de esa tormenta había algo más oscuro, algo que podía cambiarlo todo. Porque mientras todos creían que ella estaba al borde de perderlo todo, Lina tenía un plan que nadie podía imaginar. Y ese plan estaba a punto de comenzar. Lina regresó a su pequeño apartamento esa noche con el peso de la acusación presionando cada paso. Cerró la puerta con cuidado para no despertar a su hijo,
dormido en la habitación contigua. Mientras arrullaba la pequeña figura entre sus brazos, su mente no dejaba de repasar cada palabra dicha en la oficina. La injusticia la golpeaba duro, pero no era la primera vez que enfrentaba algo así. Desde que comenzó a trabajar en la empresa, había notado comportamientos extraños, miradas cargadas de prejuicio y comentarios despectivos que se escondían detrás de sonrisas forzadas. Mientras mecía a su hijo, una idea comenzó a tomar forma: no solo defendería su trabajo, sino que revelaría lo que nadie quería que saliera a la luz. Desde hacía meses, Lina había guardado en secreto documentos, correos electrónicos y grabaciones que probaban un patrón de discriminación y corrupción en la empresa. Era su último recurso, una carta escondida en su manga, un arma para enfrentar la tormenta. Pero sabía que utilizar esas pruebas no sería sencillo. La persona a la que más debía temer era su jefa directa, una mujer que había convertido el desprecio en rutina y que ahora parecía empeñada en destruirla sin importar el costo. Al día siguiente, en la oficina, la atmósfera era tensa. Lina entró con la calma de quien tiene un as bajo la manga. Sus compañeros la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Pero ella no se dejó afectar. Durante la reunión, cuando su jefa lanzó la acusación más dura, Lina levantó la mano y pidió la palabra. La sala se quedó en silencio. Antes de que tomen cualquier decisión, quiero que sepan algo, dijo, con voz firme. Tengo pruebas que demostrarán que no solo estoy siendo acusada injustamente, sino que existen irregularidades graves en esta empresa que deben ser investigadas. Algunos rieron nerviosos, otros fruncieron el ceño, pero nadie podía ignorar la determinación en sus ojos. Mañana, continuó Lina, presentaré toda la evidencia a la dirección y a las autoridades competentes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mientras todos digerían sus palabras, Lina sabía que había dado el primer paso para cambiar su destino. Ya no sería una víctima silenciosa. El reloj marcaba la cuenta regresiva para un enfrentamiento que nadie podría evitar. Esa noche, Lina apenas pudo dormir. El peso de lo que estaba por venir le oprimía el pecho, pero también sentía una extraña mezcla de miedo y esperanza. Sabía que, al día siguiente, pondría en marcha algo que podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino para todos los que habían sido víctimas del sistema corrupto en la empresa. Antes de acostarse, repasó una vez más los documentos, correos y audios que había escondido cuidadosamente en una caja bajo su cama. Cada archivo era una pieza del rompecabezas que probaría las injusticias y abusos de poder que llevaba tiempo sufriendo en silencio. Mientras tanto, en la oficina, la noticia de la amenaza de Lina corría como pólvora. Algunos la veían como una heroína secreta, otros, como una amenaza peligrosa que podría arrastrar a todos al escándalo. La jefa, por su parte, se mostró más furiosa que nunca, reuniendo a sus aliados más cercanos para preparar su contraataque. Al día siguiente, cuando Lina llegó a la empresa, su semblante era firme, decidido. No estaba sola, algunas miradas se posaron en ella con apoyo silencioso. El rumor había hecho que algunos compañeros se cuestionaran las acciones de la jefa, abriendo pequeñas grietas en la fachada de poder que ella había construido. La reunión con la dirección fue tensa. Lina desplegó con calma cada una de las pruebas, explicando el contexto y mostrando los mensajes en los que se evidenciaba la manipulación y la injusticia. Algunos directivos intentaron minimizar el asunto, pero la claridad de las evidencias era imposible de negar. De repente, la jefa entró en la sala con una expresión gélida, interrumpiendo la presentación. «Esto es solo un intento desesperado de desacreditarme», dijo con voz cortante. «No hay nada que pruebe que estas acusaciones sean ciertas». Pero Lina no se dejó intimidar. «No es solo mi palabra. Son hechos», respondió con convicción. «Y no estoy sola». En ese instante, varios compañeros comenzaron a asentir, mostrando un apoyo silencioso que sorprendió a todos. La dirección decidió abrir una investigación formal. La jefa fue apartada temporalmente mientras se aclaraban los hechos. Lina sintió que una puerta se abría, pero también sabía que la batalla apenas comenzaba. Al salir de la reunión, un colega se acercó y le susurró: «Lo que hiciste hoy no solo cambia tu historia, Lina, cambia la nuestra». Y en ese momento,
Lina entendió que su silencio ya no era una opción. Después de la reunión, Lina regresó a su escritorio con el corazón acelerado y la mente llena de dudas. Sabía que había dado un paso gigante, pero también que su lucha apenas comenzaba. Mientras organizaba sus documentos, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. No confíes en nadie. Hay más fuerzas en juego de las que imaginas. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién podría querer advertirle así? ¿Y qué fuerzas ocultas se movían detrás del velo de la empresa? Decidió no darle importancia y concentrarse en lo que podía controlar. La investigación formal estaba en marcha, y varios compañeros que antes habían guardado silencio comenzaron a acercarse a ella con pequeñas confesiones, relatos de abusos y manipulaciones que, sumados, dibujaban un panorama aterrador. Entre esos testimonios, uno le llamó especialmente la atención: un antiguo empleado que había desaparecido de la empresa tras denunciar irregularidades similares años atrás. Su nombre era Marcos, y según sus compañeros, había sido silenciado para siempre. Lina decidió buscarlo. Usó viejas redes sociales, contactos y hasta rastreó registros públicos. Finalmente, encontró una pista. Marcos vivía en las afueras de la ciudad, alejado del mundo laboral y con pocas ganas de hablar. Una tarde, con el coraje temblando en sus manos, Lina fue a su encuentro. Al principio, Marcos la recibió con recelo. Había aprendido a desconfiar, a protegerse. Pero cuando ella le contó sobre la investigación, los documentos y el apoyo que estaba recibiendo, algo cambió en su mirada. No fue solo una lucha laboral, dijo Marcos, con voz grave. Es algo mucho más grande. Esta empresa tiene raíces en negocios oscuros, conexiones que van más allá de lo que cualquiera imagina. Lina sintió como el peligro se hacía tangible. No solo estaban enfrentando a una jefa abusiva, sino a un sistema entero dispuesto a protegerse a cualquier costo. ¿Por qué tú?, preguntó Lina. ¿Por qué te apartaron? Marco suspiró y, por primera vez, empezó a relatar su historia. Amenazas, chantajes, una red que manipulaba todo desde las sombras. Te ayudaré, prometió, pero debes estar preparada para lo que viene. Al salir de la casa de Marcos, Lina entendió que esta batalla no era solo contra una jefa corrupta, sino contra un enemigo mucho más oscuro y poderoso. Mientras caminaba hacia su coche, el mensaje anónimo volvió a su mente. Esta vez, no sintió miedo, sino determinación. Sabía que para ganar, debía mantenerse un paso adelante, desafiando no solo la injusticia, sino también el silencio que había cubierto todo por tanto tiempo. Y así, la guerra apenas comenzaba. Lina sabía que no podía seguir sola. La red de corrupción era más profunda y peligrosa de lo que imaginaba, y Marcos no era solo un testigo, sino una pieza clave para desentrañar el entramado. Pero confiar en alguien nuevo también significaba arriesgarse. ¿Quién más podría estar vigilando? Esa misma noche, Lina y Marcos se reunieron en un café discreto, lejos de las miradas curiosas. Marcos sacó una carpeta con documentos, fotos y grabaciones que había acumulado durante años. Todo apuntaba a una serie de contratos fraudulentos, sobornos y maniobras ilegales que beneficiaban a los altos mandos de la empresa. Mira esto, dijo Marcos, mientras señalaba un archivo. Aquí están los nombres de quienes han estado involucrados desde hace años. No es solo una pelea laboral, Lina. Esto es una conspiración que alcanza a políticos y empresarios influyentes. Lina se sintió abrumada, pero también más fuerte. Por primera vez, tenía pruebas concretas y aliados dispuestos a luchar. ¿Por qué ahora?, preguntó Lina. ¿Por qué sacar todo esto a la luz? Porque alguien decidió que ya no podían seguir impunes, respondió Marcos con una sonrisa amarga. ¿Y por qué tú apareciste? En ese momento, el sonido de su teléfono interrumpió la conversación. Era un mensaje. Cuidado con en quién confías. El enemigo está más cerca de lo que crees. Lina apretó el móvil y miró a Marcos. Tenemos que ser más cuidadosos, dijo. No sabemos quién está escuchando. Decidieron crear un plan, empezar a recopilar más pruebas sin levantar sospechas, contactar a medios de comunicación aliados y preparar una defensa legal sólida. Pero había un problema: el tiempo.
La empresa ya había comenzado a mover sus piezas para desacreditarlos. Rumores malintencionados y ataques silenciosos comenzaron a surgir contra Lina y los pocos que apoyaban la causa. Una noche, al salir del trabajo, Lina sintió que alguien la seguía. Aceleró el paso, pero el susurro de un motor y unas sombras detrás de ella le aceleraron el pulso. Por suerte, logró llegar a una zona concurrida donde la persecución cesó. Ese incidente fue un recordatorio brutal: la guerra no era solo burocrática o mediática. Era real y peligrosa. Pero Lina no estaba sola. Con Marcos y un pequeño grupo de compañeros dispuestos a arriesgarlo todo, estaba lista para enfrentar cualquier amenaza. «Esto no es solo por mí», dijo Lina con firmeza. «Es por todos los que han sufrido en silencio». Y en esa determinación nació una alianza secreta, dispuesta a desafiar el poder y la corrupción con cada paso que dieran. Las noches se volvieron largas y tensas para Lina. Cada sonido en la oscuridad la ponía en alerta. Sabía que alguien la observaba, esperando un error para atacarla. El mensaje anónimo no había sido una amenaza vacía. Marcos y el equipo trabajaban contrarreloj, revisando documentos y grabaciones que podían tumbar a toda la red corrupta. Pero cuanto más avanzaban, más difícil era mantener la calma. Un día, mientras revisaban unas grabaciones en la oficina, el sistema de seguridad se activó inesperadamente. Luces parpadearon y una alarma silenciosa se encendió. Marcos frunció el ceño. «Alguien ha entrado», dijo en voz baja. «Tenemos que salir de aquí ya». Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió con brusquedad. Un hombre entró, cubriéndose el rostro con una capucha. Sin mediar palabra, lanzó un sobre la mesa y desapareció tan rápido como llegó. Lina abrió el sobre. Dentro había fotos de ella, de Marcos y del grupo, tomadas en distintas ocasiones, incluso en momentos privados. «Nos están vigilando», susurró Lina, con una mezcla de miedo y rabia. «No solo quieren silenciarnos, quieren destruirnos». Pero aquel aviso también fortaleció su convicción. No podían retroceder ahora. Cada paso adelante era una batalla contra una sombra que parecía omnipresente. Con el corazón acelerado, Lina miró a Marcos y al resto del equipo. «Esto no es solo una lucha laboral», dijo. «Es una guerra por la verdad». Y en ese instante, juraron que nada ni nadie los detendría. El día después de recibir las fotos, Lina no podía dejar de pensar en quién podría estar detrás de la amenaza. Sin embargo, no era momento de dudar, sino de actuar. Marcos le sugirió contactar a alguien que había conocido años atrás: Sofía, una periodista independiente con un historial impecable en investigaciones sobre corrupción y discriminación laboral. Aunque Lina desconfiaba de los medios, sabía que necesitaba apoyo fuera de la empresa. Después de varias llamadas, Sofía accedió a reunirse con ellos en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Allí, Lina le entregó la carpeta con las pruebas contra la supervisora y la grabación que exponía la manipulación de las cámaras. Sofía escuchó atentamente, tomando notas, pero lo que más le impactó fue la determinación en los ojos de Lina. «Esto no es solo un caso de despido injusto», dijo Sofía. «Aquí hay un entramado mucho más grande. Si logramos sacar esto a la luz, puede cambiarlo todo, no solo para ti, sino para muchos otros». Lina sintió una chispa de esperanza. Por primera vez, no estaba sola. «Pero tendremos que ser cuidadosos», advirtió Sofía. «Ellos tienen recursos y no dudarán en usar la intimidación». La periodista prometió investigar y usar su plataforma para denunciar la injusticia, mientras Marcos y Lina continuarían recopilando más evidencia. Esa alianza inesperada abrió una puerta hacia la justicia que parecía lejana, pero también aumentó el riesgo. Mientras se despedían, Lina recordó las palabras de Sofía: «La verdad es un arma poderosa, pero hay que saber cuándo y cómo usarla». Con el apoyo de una voz fuerte y la fuerza de su propio coraje, Lina estaba lista para enfrentar lo que viniera. Después de semanas acumulando pruebas, Lina y Sofía estaban listas para enfrentarse a la verdad que había estado oculta tras mentiras y prejuicios. La reunión en la oficina del director fue tensa, con miradas llenas de sospecha y dudas flotando en el aire.
Cuando Lina desplegó la carpeta con las pruebas que demostraban la falsedad de las acusaciones, el silencio invadió la sala. Los documentos mostraban no solo la manipulación de las cámaras de seguridad, sino también el historial de discriminación sistemática en la empresa, encabezado por la misma supervisora que había intentado destruir a Lina. Pero justo cuando todos esperaban un castigo inmediato para la acusadora, el director tomó la palabra con una calma inesperada. «Esto va mucho más allá de un simple despido», dijo con voz firme. «Nos enfrentamos a un problema que pone en juego la ética y el futuro de esta empresa. No solo corregiremos esta injusticia, sino que implementaremos cambios que nadie verá venir». La sorpresa llenó la sala. Nadie sabía qué esperar, pero Lina sintió que, finalmente, la verdad empezaba a abrirse paso en un lugar donde parecía imposible. La sala de conferencias estaba llena de tensión, pero esta vez la balanza comenzaba a inclinarse hacia la justicia. Lina, con su carpeta de pruebas en mano y su hija Sofía en brazos, miraba fijamente al director ejecutivo. Las palabras que escuchó fueron un alivio para su alma y un golpe demoledor para quienes intentaron destruirla. «Lina, no solo serás reinstalada en tu puesto con todos los beneficios que mereces, sino que también recibirás una indemnización por los daños causados», declaró con firmeza el director. «Además, hemos decidido crear un comité de igualdad y transparencia para garantizar que nadie más sufra discriminación dentro de nuestra empresa». La supervisora que tanto daño había causado fue despedida inmediatamente, enfrentando consecuencias legales por sus actos de fraude y discriminación. Más allá de eso, la empresa se comprometió a revisar todos sus procesos internos para evitar que una injusticia así volviera a suceder. Lina sintió que cada lágrima y cada noche de desvelo habían valido la pena. No solo recuperaba su dignidad y trabajo, sino que también abría el camino para otros como ella, que luchan en silencio contra prejuicios y falsas acusaciones. Mientras salía de la reunión, con Sofía en brazos y una sonrisa de esperanza en el rostro, Lina sabía que su batalla era un símbolo de que la verdad y la justicia pueden triunfar, incluso en los lugares más inesperados. Si esta historia de fuerza, justicia y superación te inspiró, no olvides suscribirte a Alma Negra para más relatos que tocan el corazón y muestran el poder de la verdad. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio.